5 minutos de las 10 acá en Asunción, capital de la República del Paraguay. Mañana cumple 486 años Asunción. Y en Buenos Aires está el amigo Fernando allá en Buenos Aires, 5 minutos de las 11 en Buenos Aires. Así que una hora más tienen los argentinos. Y hablando de argentinos, bueno, aquí está con nosotros el periodista Pepe Quevedo. Seguiste lo de ayer, ¿verdad? ¿Cómo estás, Bruno? Sí, por supuesto, muy atentamente, incluso después de cuando se empezaron a conocer los resultados oficiales, porque no había resultados oficiales hasta las 10 de la noche. Ayer el periodismo hizo un gran trabajo en la Argentina, construyendo, digamos, los resultados a partir de los datos que les acercaban, porque no había datos oficiales hasta las 10 y pico. A partir de, bueno, compartimos todo en redes sociales. No, hasta las 10:30. Sí, señor. 10:30, 10:31, porque yo estuve ahí minuto a minuto también con los canales argentinos. O sea, sí, señor. Que no es 10 y piquito, sino 10:31 apareció, o más, 32 por ahí. Aparece ahí el emisario del gobierno y da a conocer los resultados que arrojaron estas cifras. A ver, arrasó por supuesto Javier Milei de Libertad Avanza, la Libertad Avanza con un 30,06%, equivaldría este porcentaje a 7.098.107 votos. Le siguió Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich y de Rodríguez Larreta, el equipo de Macri, por 28,27%, un total de votos de 6.676.340. Sí, es importante diferenciar lo que es espacio político y candidato individual. Recordemos que ayer lo que se definían eran los candidatos de cada espacio. Milei no competía con nadie, sacó el 30%, es el candidato más votado por amplio margen individualmente. Pero a nivel espacio él saca el 30%, Juntos por el Cambio el 28%, o sea, son 2 puntos, y el 27% de Massa muy cerquita de Juntos por el Cambio. Ganó Milei sin dudas, sorpresivo para muchos, pero bueno, y a nivel espacio la diferencia no es tan grande. Bueno, pero lo más importante es que se cortó solo Javier Milei. Por supuesto. Aparte de la sorpresa que dio, porque nadie lo esperaba, por lo menos. En cambio, estas dos personas citadas, Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta, en conjunto llegaron a 28,27%. Seguido de Unión por la Patria, de Sergio Massa, del oficialismo, con 27,24%, y esto arrojó una cantidad de votantes de 6.433.178. El total de votos registrados, digamos, el total de aquellos que fueron a sufragar ascendió a 23.937.625, casi 24 millones. Quiero corregir esto si estoy diciendo bien o no. Con una participación del 70%, quiero que me corrija Fernando Jorge Carnota, a quien saludamos. Él está ya en Buenos Aires y bueno, presto para salir. ¿Cómo te va, Fernando? Una jornada agitada habrá sido la tuya de ayer, ¿verdad? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Bruno, buen día para todos ahí, gracias por la convocatoria. Sí, una jornada larga, además de agitada, pocas horas de sueño, pero bueno, son digamos jornadas habituales para nosotros cuando hacemos este tipo de coberturas. Sí. Estaba escuchando recién todos los datos, son bastante precisos los datos que tenés, digamos algunas, no correcciones, pero sí algunos detalles. Por ejemplo, fue un poco menos del 70% de participación. 68 por ahí. 68 y pico. Casi 69, pero el dato llamativo y preocupante es que fue la convocatoria más baja desde que existen las elecciones primarias como tal, las PASO. Y de hecho fue casi 6.7 puntos, porque fue 75 la última participación de las PASO en las últimas, ¿no?, elecciones. Con lo cual, ahí estamos hablando de casi un 6, un 7% del electorado que no fue a votar,
que es el electorado más codiciado por los candidatos ahora en la elección general, ¿no? Ahí van a tener que ir a buscar más que buscar en la pecera del contrario. Bueno, y la cantidad de votantes en total, vos me corregís, casi arriba a 24 millones de argentinos, ¿es así? Sí, estamos en lo correcto, es así el total de votantes, en los cuales tuvo una importancia preponderante el voto joven, de ahí sacó mucho Milei, mucho apoyo de voto joven a Milei, y también la clase masiva, ¿no? Los jubilados. Bueno, y el voto fue electrónico en Capital, ¿verdad? ¿Es así? En Capital hubo doble voto, voto con papeleta boleta de papel sí. tradicional, y el voto con boleta electrónica, el cartón que se ponía y se imprimía en la pantalla, sí. para la elección del sucesor de Horacio Rodríguez Larreta. Ahí se dirimía cada espacio dirimió la interna, ¿no? La más atractiva era la del PRO, en realidad la de Juntos por el Cambio, donde estaba el candidato del PRO que terminó ganando, Jorge Macri, sí. Exactamente, y Martín Lustó del radicalismo, que por un punto y apenas quedó afuera. Muy bien, y las largas colas ahí, porque bueno, fue común ver todo eso ayer en toda la jornada, que terminó en horario, pero hasta que venga el oficial, este señor del gobierno, con el listado de los resultados, pasaron creo que 3 horas más o menos, porque recién a las 22:32 más o menos dieron a conocer oficialmente los resultados, y todos expectantes, inclusive nosotros que estábamos viendo acá la televisión, los canales argentinos, y te felicito, Che, por el profesionalismo de los colegas, de ustedes, de los argentinos, cómo trabajan, qué bien trabajan, porque era un deleite, digamos, y con el dinamismo con que ellos se expresaban, y a veces habían, digamos, ¿cómo que se llama?, huecos y ese tipo de cosas, y suplantaban con comentarios, y realmente fue una delicia. Yo no me pude despegar un minuto de la televisión. Estuve viendo 2 canales, América y... comencé con el canal oficial, pero por supuesto era demasiado oficial, ¿verdad? Y fue todo ponderación para Cristina Fernández de Kirchner, no tenía nada que ver, pero en fin. Y ahí cambié a los otros canales, pero fabulosa la transmisión de Argentina ayer. Entonces Martín Lustó también se desempeñó dignamente, por supuesto, ¿verdad? Sí, sacó un porcentaje importante de los votos. De hecho, entre los 2 candidatos de Juntos por el Cambio sacaron más del 50% de los votos, que se supone que es una cifra que puede llegar a repetir en la elección general, y que pondría a Jorge Macri, que fue el que calificó como candidato, sucediendo a Horacio Rodríguez Larreta, porque en la ciudad de Buenos Aires se necesita la mitad más 1 para no ir a segunda vuelta. El candidato que saca la mitad más 1 gana directamente, y si hay 2 candidatos con menos 1, tienen que ir los 2 de mayor votado. Pero se estima que pueden llegar a ganar en primera vuelta en esta oportunidad, no se dio en las oportunidades anteriores. Bueno, el que no bajaba el copete fue Kicillof, ayer al final, que le presentó con bombos y platillos a Sergio Massa como el presidente de la Argentina prácticamente. Eso fue al final, ya muy cerca de la medianoche. ¿Y Santilli cómo estuvo ahí en la provincia de Buenos Aires? Bueno, Santilli terminó perdiendo. El candidato que quedó perdiendo, sí. Perdiendo por muy poco, pero por muy poco, porque vos fijate que fueron, creo que un poquito menos de 20.000 votos en casi, tendría que decir, pero bueno, en millones de votos. Creo que sacó 1.200.000 y pico el candidato Grindetti, y otro 1.200.000 y pico, pero menos 20.000 Santilli. Ahora, más allá de Kicillof, que terminó ganando, hay una preocupación igualmente de Kicillof, porque terminó ganando, pero con una diferencia de 3 puntos. Una diferencia de 3 puntos es algo muy exiguo para lo que yo te decía, la cantidad de votantes que no fueron a votar. Porque hay mucha gente que se va a movilizar si es que lo logran los candidatos,
para la primera vuelta que no fue a votar ahora en las PASO. ¿Hacia dónde va a ir ese voto? Parece haber tenido un techo el oficialismo con la cantidad de votos que recogió en esta elección, y yo creo que lo hablamos en nuestro contacto anterior previo a las PASO, en donde yo te decía, digamos, me cuesta creer que pueda haber un Massa competitivo como lo querían vender, teniendo en cuenta que es un Massa del 140% de inflación, de reservas negativas en el Banco Central, de 70% de imagen negativa. Bueno, yo te daba todas las cifras y decía, ese candidato no puede ser competitivo. Y de hecho, la fuerza oficialista quedó tercera cuando pensaban que podían quedar primeros, ¿no? Así mismo. Bueno, pero ahí en la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, ella fue la que también hizo buen desempeño, ¿verdad? Claro, hizo buen desempeño porque fue la candidata a gobernadora de Milei, precisamente, que fue el que mejor desempeño hizo, obviamente, de la oposición. Y ella cosechó un poco más del 24% de los votos, que le alcanza para ser candidata, no le alcanzaría para ser gobernadora si repite la elección, ¿no? Bueno, Milei succionó todos los votos del peronismo prácticamente. Impresionante esta carrera de Milei, no sé, nadie se esperaba. Tenemos un mapa aquí, el mapa geográfico de la República Argentina, que nos muestra algo así como, vos me corregís, 16 provincias en tono lila, que pertenecen estas provincias a las victorias respectivas de Libertad Avanza de Javier Milei. Son 16 más o menos. Después aparecen 3 provincias en tono amarillo, que serían las provincias de Juntos por el Cambio, ¿puede ser? Sí, claro. Juntos por el Cambio, y después en tono celeste creo que hay otras 3, pero son mayores geográficamente. No sé si eso, Bruno, ¿sí? Vos fíjate, Bruno, el fenómeno particular Milei, que en todas las provincias que se pintaron de lila, con el color de la Libertad Avanza, que es su partido, son provincias en donde Milei, cuando compitió con candidato propio, pero no con su cara, con su boleta, con su candidatura, las perdió. O sea, evidentemente el fenómeno Milei es un fenómeno personalista y no de espacio político. Es él solamente la figura que atrapa y atrae al electorado, porque cuando compitió en esas provincias en las elecciones que se fueron dando durante el transcurso del año, sus candidatos quedaron en algunos casos hasta terceros o cuartos. Entonces, ahora que se presenta él como candidato o precandidato en realidad a presidente, arrasa. Entonces, es claramente una candidatura absolutamente personalista, que lo que hace en realidad es poner en duda la posibilidad de gestión que tendría si llega a ser candidato, si llega a ser presidente. Porque va a ser un presidente sin ningún gobernador, solo con alguna fuerza seguramente importante en el Congreso, y teniendo que tejer alianzas para gobernar, seguramente conjuntos por el cambio, pero digamos de gestión federal bastante complicada. Bueno, bastante complicada, pero yo pienso que si ocurre eso por el camino, él va a empezar a tejer posibilidades y qué sé yo, se va a unir con las facciones que más le convengan y bueno, en fin. Y en tercer lugar, vamos otra vez a ese mapa argentino en celeste, hay 5 provincias que recaen en cuanto a cantidad de votos a favor de Unión por la Patria de Sergio Massa. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Estás en lo correcto. Para mí otro fenómeno a destacar, hay varios fenómenos a destacar en esta elección, ¿no? Pero un fenómeno a destacar para mí, claro y evidente, primero es la paupérrima elección de Sergio Massa como candidato dentro del espacio, cosechando apenas el 22% de los votos, 21 y pico, 22 y pico. Sí, hay un punto de diferencia con la señora Bullrich, me parece. Hay un punto de diferencia. Sí, entre espacios. Sí, exacto. ¿No? Sí, Bullrich, sí. sumado a Larreta, es un punto más que Massa sumado a Grabois. Digamos, entre espacios hay un punto de diferencia. En realidad, prácticamente hay un escenario de 3/3 en la República Argentina, así ¿no? mismo, con diferencia entre el primero y el último de apenas
tres puntos, 4 puntos, con lo cual hay un escenario de 3 tercios. Lo que pasa es que el fenómeno a destacar para mí es que 2 tercios están en un lado y solo 1 tercio está en el otro lado. Vale decir, es la primera vez que hay un resultado tan fuerte en contra del peronismo. Vos fijate que el peronismo obtiene el 28% de los votos, con lo cual hay un 72% de los votos que es no peronismo. No queremos peronismo, dice un 72% de los votos. Eso es muy fuerte en la Argentina de los últimos tiempos. O sea que es la peor elección del peronismo, entonces, más o menos. Histórica es la peor elección del peronismo, con el candidato Massa, con un candidato del peronismo cosechando la menor cantidad de votos en su historia. Bueno, y una elección histórica por parte de Javier Milei, porque esos 30 y piquito del porcentaje de votos que arrojaron más de 7 millones, casi 10.000 personas que fueron a sufragar a su favor, quiere decir que él en solitario consiguió eso, por más que vos sostuviste que no tiene representación en la geografía argentina sólida como los otros movimientos y partidos, pero eso yo creo que le da un plus agregado desde aquí, no sé, veo como que el tipo es un Superman más o menos, no sé cómo va a ser después si llega al sillón de Rivadavia, no sé cómo va a ser, pero... Sí, en realidad claramente Kicillof es el gran ganador dentro del espacio del peronismo. Sí. Hay varias cosas para analizar ahí. Reitero, hay una diferencia muy corta, no tan larga con el espacio de la oposición, porque hay 3 puntos nada más, ¿no? Recordemos que Kicillof es candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, en el espacio del oficialismo, en donde sueña el peronismo poder recluirse si es que no llega a ganar la presidencia de vuelta, quedar concentrado con lo que sería una futura oposición nacional dentro de una gestión de Kicillof, si puede repetir y ser reelecto en la provincia. Pero son 3 puntos nada más, hay muchos votantes que no fueron a votar, probablemente pueda conseguir más votos, Kicillof también, obviamente, también saldrá a buscarlos, pero me parece que no es una elección definida todavía en provincia. Yo te hago una consulta. Sergio Massa, ¿este fue el único candidato, digamos, posible por parte del actual gobierno? ¿No había otro candidato que pudiera competir más de igual a igual con estos gananciosos, digamos? Una pregunta que te la hago ahora, porque por más que siga siendo ministro de Economía, eso no quiere decir que sea un crack el tipo, evidentemente no lo es, por eso salió tercero y no primero, no segundo. No hay otra figura dentro del kirchnerismo que pueda competir así más sólidamente. Bueno, vos fíjate que hubo varios candidatos que fueron bajándose o los obligaron a bajarse. El primer candidato fue el presidente. Alberto Fernández estuvo queriendo competir en todo momento, incluso en una interna, y Cristina lo bajó directamente, él tuvo que renunciar a su candidatura, precisamente con la excusa de que querían un candidato único para no atomizar la fuerza electoral interna. Después, otro de los candidatos que para mí hubiese sido mucho más competitivo, en mi análisis, no puedo estar equivocado, fue Daniel Scioli, el último candidato a presidente que perdió con Macri la presidencia, aquella elección, por un punto y pico nada más. Tiene más fuerza. Fue embajador en Brasil. Digo. Claro, tiene más fuerza. Yo lo conocí en Punta del Este hace muchos años. Tiene mucho más fuerza Scioli, tiene más, digamos, por más que tenga un problema así físico, que sabemos que lo tuvo, lo tiene, pero eso no le saca la fuerza como imagen, tiene más fuerza que Massa. Massa parece medio dubitativo, por más que sea ministro de Economía, como que está errático a veces, no sé, me da esa impresión, eso nomás, y eso tiene que ver mucho con la personalidad de alguien que está a la cabeza de un gran movimiento, y más si es un movimiento, digamos, de gobierno, del gobierno en este caso, ¿verdad? Scioli, a mí me da la sensación que hubiese tenido la oportunidad de hacer campaña más alejada de la gestión del gobierno.
Él es embajador, Sí. no está comprometido con la gestión concreta diaria del gobierno, que está siendo malísima. En cambio, Massa es protagonista absoluto de esa gestión, con lo cual tuvo que hacer campaña siendo protagonista absoluto. Daniel Scioli hubiese quedado un poco más despegado de esa gestión y me parece que hubiese podido cosechar incluso más apoyo de los gobernadores peronistas y me parece que hubiese hecho mejor elección en provincia de Buenos Aires incluso, porque Sergio Massa como candidato a presidente sacó mucho menos votos que Kicillof como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, con lo cual ahí hubo un corte de boleta a favor de Kicillof o en contra de Massa, que yo no sé si se hubiese dado concierto. Muy bien, y había citado la vez anterior, el contacto que tuvimos anteriormente, había citado como una zona, una región importante de cantidad de votantes bastante interesante, esta zona de La Matanza, ahí cerca de a las afueras de Buenos Aires, y ahí, bueno, en esta elección histórica de Milei volvió a arrasar Milei ahí, y supuestamente es un territorio favorable a Massa, ¿verdad? Al gobierno en este caso, pero arrasó Milei. ¿Cómo se explica eso? Sí, ahí en sumatoria de votos, el peronismo quedó primero con sus candidatos, con un poco más del 40% de los votos, que igualmente para La Matanza y para el peronismo es un número muy escaso, perdieron muchos votos respecto de la elección anterior. Milei hizo una gran elección, que sumada a la elección de Juntos por el Cambio, entre los dos suman la misma cantidad que sacó el peronismo, que también es algo insólito para el peronismo, que le disputen de igual a igual la oposición, más allá de que vaya en partes separadas, el territorio de La Matanza. Milei cosechó buenos votos en La Matanza, lo cual le permitió un volumen general generoso, que fue lo que terminó mostrando, ¿no? Y bueno, y este personaje Grabois, por ejemplo, está a favor del gobierno, evidentemente también. Él es oriundo de San Isidro, puede ser, pero se muestra así como un cartonero, eso no sé quién lo dijo, pero uno de los contrincantes así políticos lo describió de tal forma. Grabois, ¿tiene fuerza este señor Grabois a favor del gobierno? Bueno, Grabois sacó un poco más del 5% de los votos. Siempre se dijo que era el candidato favorito de Cristina, en realidad, pero ella nunca lo blanqueó. O el candidato favorito de la izquierda más peronista. Representa a las organizaciones sociales, al movimiento de la economía popular. Por ahí lo de cartonero fue en campaña como algo políticamente peyorativo. Sí, claro. Yo no lo llamaría así porque me parece que incluso es ser peyorativo con el 5% de los votantes que lo siguieron, ¿no? Y que lo eligieron como opción. Pero más allá de eso, es un fenómeno a ver cómo se mueve dentro de la interna ahora. Ya dijo que va a apoyar a Massa con su campaña, cuando además dijo que a Massa no lo iba a votar nunca antes de ser candidato, ¿no? Digamos, son las contradicciones propias en las cuales quedan envueltos los candidatos durante la campaña. Pero más allá de eso, el fenómeno de Grabois es a observar a futuro cómo hace pesar internamente dentro del peronismo este porcentaje de apoyo que tuvo, ¿no? Bueno, yo solamente me refería a un comentario que alguien ahí hizo. Yo no tengo nada que ver con, ni lo conocía yo, este señor. Juan Grabois tuvo un 5,4%, Sergio Massa un 24,4%, y en total arroja estas cifras arrojan 27,27% de la Unión por la Patria. Si se unen estos, si actúan sólidamente para el 22 de octubre, sería interesante también la participación por ahí. Irán en aumento, no sé, me parece. ¿Qué decís vos? No, lo que digo que hoy el escenario es de 3/3, claramente, si consideramos que las fuerzas que compitieron internamente, que no es Milei, que fue candidato único en su espacio, son sumatorias literales, ¿no? Si lo de Rodríguez Larreta se va a Patricia Bullrich y si lo de Grabois se va a Massa. Ahí tenés un escenario de 3/3 en donde los candidatos habrá que ver si continúan con el discurso original, claro, que los llevó hasta acá, porque yo considero, por ejemplo, y creo que Patricia Bullrich va a girar hacia el centro
un poco su discurso, y que Massa lo que va a hacer es tratar de diferenciarse de los dos, tratando de ponerlos en el mismo escenario, ¿no? Para que haya migración de voto de Milei a Patricia o de Patricia a Milei, y él poder entrar en una segunda vuelta con alguno de los dos. Bueno, Patricia Bullrich arrojó a su favor 16,98%, Rodríguez Larreta 11,3%, el total asciende a 28,28%, Juntos por el Cambio, pero ayer se mostraron juntos estos señores, o sea, Rodríguez Larreta y Bullrich, que sí, lo presentó a él con bombos y platillos, agradeciendo, qué sé yo, su gestión, su trabajo en la ciudad de Buenos Aires, todo ese tipo de cosas. ¿Qué lectura haces, Fernando Carnota, qué lectura haces de los festejos justamente de Juntos por el Cambio con Bullrich, Larreta y Macri compartiendo el escenario? No sé si te detuviste a observar ese momento. Por supuesto que sí. La primera impresión es que Larreta jugaría claramente a favor de Patricia Bullrich para que el espacio llegue por lo menos con instancia con expectativa de competir hasta el final, digamos. Pero ahí la foto, como vos bien lo marcás, es Mauricio Macri en ese escenario. ¿Por qué lo digo? Porque Mauricio Macri, sin haber sido el gran elector, sin ser candidato, y no fue el gran elector interno, porque no le levantó la mano a ninguno, en concreto y explícitamente, sí se supo de las preferencias que tenía, con lo cual, y de las lecturas que hizo. ¿Por qué digo esto? Macri aparece como un gran ganador sin haber sido candidato, porque, primero, logró retener para el PRO la candidatura y probablemente la gestión y la continuidad del PRO en la ciudad de Buenos Aires con su primo, sí, con Jorge Macri, que disputaba con Martín Lustó. Jorge Macri nunca fue el candidato pleno de Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta tenía tejido su acuerdo con Martín Lustó. Y esto fue lo que, entre otras cosas, lo distanció mucho de Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta. Con lo cual, primer punto a favor, ganó su primo en la ciudad, retiene la ciudad de Buenos Aires. Segundo punto a favor, ganó Patricia Bullrich la interna, que era su candidata, por más que no lo hizo explícito, pero dio señales muy claras de que su candidata era Patricia Bullrich y no Horacio Rodríguez Larreta. Y hay un tercer escenario que, a mi modo de ver, lo pone a Mauricio Macri como uno de los ganadores, si se quiere entre comillas, en esta elección, que es la lectura que hizo de Javier Milei. Mauricio Macri fue el único que se acercó y habló por teléfono y se reunió con él hasta pocas horas antes de las elecciones con Javier Milei. Él observó el fenómeno que podía ocurrir con Javier Milei e incluso logró de Javier Milei el elogio en campaña hacia Macri durante la campaña. O sea, Milei habló muy bien de Mauricio Macri durante la campaña, con lo cual Macri leyó lo que podía ocurrir con Milei y no se equivocó. ¿Y se podrían unir esto hipotéticamente la Bullrich con Milei o no? Creo que es muy difícil y te explico por qué. Por lo menos explícitamente, legalmente no pueden reunirse porque, por más que uno diga, bajo mi candidatura. ¿Pero por qué? Porque la verdad que todo el escenario previo era que Patricia Bullrich iba a ganarle a Rodríguez Larreta, pero que Milei iba a quedar por abajo de ella. Claro. Entonces que Patricia Bullrich iba a convocar a Milei al diálogo. Ahora Milei salió primero y tiene todas las medallas para decirle a Patricia Bullrich, venimos al diálogo. ¿Por qué tengo que yo? Claro, venimos. Entonces va a ser difícil eso. Ayer me llamó la atención, ya que explicaste la presencia ahí en el proscenio de Macri, pero me llamó la atención un detalle. Macri, sin ser candidato, fue presidente de la Argentina, es Macri, ¿verdad? Y a un costado estaba Patricia Bullrich, y detrás de Macri, y él giró la cabeza y sabía que estaba detrás suyo Rodríguez Larreta, pero estaba como un fantasma ahí atrás. Le hubiera invitado a que venga a su otro costado, desde mi punto de vista, a Rodríguez Larreta, y no lo hizo. Habló de Macri.
Mauricio Macri. Me llamó la atención, está bien, la preferencia la tiene a favor de Bullrich, ¿verdad? Porque se notaba eso. Pero hubiera sido interesante desde mi perspectiva marketinera, también visual, digamos, de que lo integre a este señor Rodríguez Larreta, porque al fin de cuentas antes ambos estaban tirando flores, hablo de Bullrich y Larreta y viceversa, ¿verdad? Me pareció que faltó ese detalle. No, hubiese sido interesante lo que decís vos, porque hubiese sido una señal de que efectivamente lo que busca Mauricio Macri es que los votos se unan en el final del camino, ¿no? Esto no ocurrió, yo creo que hay un resentimiento importante de la pelea que hubo entre Macri y Rodríguez Larreta, y la verdad que Rodríguez Larreta ahí era el perdedor, ¿no? Concretamente. Ayer. Bueno, y esto de Cristina Fernández, ella no estuvo en el búnker de Unión por la Patria, y la nota la puso este señor del que hablábamos, Juan Grabois, que hizo una arenga en su defensa bastante encendida. En fin, ¿por qué Cristina no estuvo presente, o ni siquiera, porque ella le hubiera dado fortaleza, me parece, ayer a Sergio Massa y a toda el ejército suyo, digamos, a favor suyo, digamos? ¿Por qué no aparece Cristina Fernández? Porque ella está más allá del bien y del mal. ¿Qué pasa con ella realmente? Yo creo que Cristina Kirchner, me parece, digamos, Cristina Kirchner jugó a lo Cristina Kirchner. Hizo su propio papel que hizo siempre, tratar de no quedar pegada a una derrota. Ella lo observó y para mí, al igual que Macri, fue una gran lectora de lo que podía ocurrir. Ella, para mí, siempre supo que el peronismo enfrentaba una derrota histórica, y no solo eso, sino que ella además advirtió que lo que se observaba, y esto lo dijo públicamente, era un escenario de 3 tercios. Sí. Y finalmente se dio un escenario de 3 tercios, con lo cual ella también observó el fenómeno Milei, al igual que Mauricio Macri. Pero vos fíjate que son los dos que lo observaron, que estaban afuera de las candidaturas, no estaban comprometidos con las campañas. Yo creo que Cristina Kirchner lo que hizo ayer, no yendo al búnker, es no querer quedar pegada a la derrota y aparecer, tal vez, ahora sí en campaña, como la salvadora de acá llego yo para ver si podemos remontar esta historia. Claro, por supuesto. Bueno, y en el terreno económico, ¿cómo reaccionaron luego de la histórica victoria de las PASO de Milei? ¿Cómo reaccionaron los mercados ante esta victoria de Javier Milei? Bueno, ahí estamos todavía observando, ¿no?, qué es lo que puede llegar a pasar. Ya sabemos que el dólar oficial, que está muy diferente al dólar financiero y el dólar blue, el dólar paralelo aquí en la Argentina, tuvo un aumento de 300 pesos a 350 pesos de golpe. Con lo cual ahí ya hubo un primer toque. Igualmente, bueno, ahora desde que estamos conectados no estoy viendo los números, pero habrá que ver cómo evoluciona el dólar blue, habrá que ver cómo evolucionan los mercados y qué lectura hacen, porque, digamos, lo que se suponía era que una derrota del oficialismo podía generar una reacción favorable y positiva, teniendo en cuenta que por ahí la expectativa era que este gobierno no continuara. Ahora, lo que pasa es que ahora la expectativa es que este gobierno no va a continuar, pero que puede venir Javier Milei, que mete también mucha incertidumbre. Con lo cual también los mercados están preocupados por eso, ¿no? Bueno, y la dolarización, que ayer también, de la cual se ufanaba Milei en su discurso, ¿qué implica esa dolarización que propone justamente Javier Milei? Que también de paso triunfó muy importantemente en Córdoba, que es una gran provincia, una de las más importantes de la... Creo que después de la provincia de Buenos Aires le sigue Córdoba, ahí también ganó Milei. Esa dolarización que él propone, ¿qué quiere decir? ¿Como que está menoscabando lo del Banco de la Nación Argentina futuramente, bueno, digamos? No, el Banco Central, ¿no? Banco Central, sí. El Banco Central él dice que hay que dinamitarlo y cerrarlo. Y que hay que no tiene que haber autoridad monetaria en el país. Y además sí, efectivamente, que quiere dolarizar la economía. A ver, este fue un discurso y un eje de campaña que lo sostuvo a Milei en el escenario, en el centro de la escena, cuando ningún candidato tenía propuestas. Él puso y planteó la polémica propuesta de la dolarización, que divide aguas
hay bastante gente que está a favor y bastante gente que está en contra, pero la mayoría cree que es inviable en este punto. Pero él logró en ese momento de campaña atraer y atrapar la atención poniendo por lo menos un eje en discusión, cuando ningún candidato tenía o se le caía una sola idea. Después él empezó a recoger un poco el ovillo sobre el tema de la dolarización, porque efectivamente es inviable hoy en el actual escenario macroeconómico argentino y monetario argentino, ¿no? Básicamente porque no hay dólares. Entonces, no se puede dolarizar la economía. Entonces ya los economistas de él empezaron a explicar que efectivamente sí estaban a favor de la dolarización, pero que primero había que ir a un país lógico para que la dolarización fuese una posible realidad del plan económico. Con lo cual ya sabemos que si Milei es presidente no va a dolarizar el primer día porque es inviable. Así, bueno. Ayer también me llamó la atención, y vamos a ir cerrando esto porque tendrás miles de cosas hoy lunes. Sí. Jorge Macri es el primo de Mauricio, ¿verdad? Nadie quiere vivir más en un país en crispación y con desorden, sostuvo él, precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que es el que va a seguir seguramente las tareas de Rodríguez Larreta, así como están las cosas hoy. Esto del orden, la gente quiere orden, y ese orden, digamos, o sea, lo que pretende la gente sería una de las banderas también de Patricia Bullrich. ¿Te acordás que habíamos señalado eso la vez anterior? Y al parecer este señor Jorge Macri también sostiene la misma cosa. ¿Qué decís vos? Bueno, básicamente están en línea, ¿no? Y de hecho siempre se supo, por más que Jorge Macri como candidato en la ciudad de Buenos Aires llevaba en su boleta a los dos precandidatos a presidente, a Horacio y a Patricia, siempre se supo que el tándem era Patricia-Jorge Macri, que ahora va a aparecer así en la boleta además, ¿no? Porque van a ser los dos candidatos oficiales. Pero los dos tienen el mismo discurso respecto de hay que ordenar a la Argentina. Desde el oficialismo, desde el peronismo, intenta, digamos, enlazarse ese orden con el tema mano dura, represión y demás. Pero bueno, efectivamente el orden que pide Jorge Macri y Patricia Bullrich habla de un orden jurídico, institucional, económico y también lo de la calle, porque también la calle está desbordada de movimientos y cosas que complican, ¿no?, la vida diaria de todos los argentinos. Bueno, según Patricia Bullrich, ayer también con todas las letras señaló: Juntos por el Cambio hizo una gran elección en toda la Argentina. Agradeció a Rodríguez Larreta, como bien ya dije, al propio presidente Macri y a Milei. Inclusive ella agradeció a Milei, que fue toda una sorpresa. Eso me gustó a mí, personalmente me gustó, porque reconoce también el accionar de un competidor, bueno, que realmente brilló ayer. Y creo que, a tu criterio, lo de ayer fue un paso ya más o menos decisivo para saber quién estaría al frente de la República Argentina desde el sillón de Rivadavia. Se tiene lo del 22 de octubre y en noviembre. ¿Cómo sería la final, según vos? ¿Más o menos así igual o cómo viene la mano? Yo creo que, a ver, claramente hay un escenario de 3/3, ¿no? Sí. Y la verdad que es impredecible pensar qué es lo que puede pasar respecto, digamos, yo creo que hoy, por lo menos hoy, habrá que dejar que corra un poco. Faltan 2 meses, ¿no? Todavía para esa elección. Sí, 2 meses. 2 meses. Y estamos a menos de 24 horas del resultado electoral, a horas nada más. Con lo cual, todo análisis que se puede hacer ahora es con el cadáver caliente, digámoslo, ¿no? Así que hay que ser un poco más cauto, pero lo que yo digo es, hoy, si vos me apurás, no veo un escenario de candidato ganando en primera vuelta. Porque el escenario de 3/3 lo que hace es dispersar demasiado el voto. Yo veo, y no veo tan claro quiénes van a pasar al balotaje tampoco, claramente, porque es muy probable que el peronismo, digamos, logre retener el voto, este tercio que consiguió, y habrá que ver si hay mutación de voto de Patricia a Milei o de Milei a Patricia, para ver
quién es el que pasa a segunda vuelta, o si el gobierno, con una gestión que está siendo muy pobre, empeora sus números, y la segunda vuelta es entre Patricia y Milei. Son candidatos que pescan en la misma pecera. Entonces, al ser candidatos que pescan en la misma pecera, ayer Patricia Bullrich empezó un poco ese trabajo, elogiando a Milei, y yo creo que la campaña de Patricia Bullrich va a venir por el lado de querer convencer que quiere hacer todo lo mismo que Milei, pero que ella sí va a poder hacerlo porque tiene capacidad de gestión que no tiene Milei. Entonces, va a ser tratar de convencer a los votantes de Milei de que todo eso que ustedes ven en Milei lo voy a poder hacer yo. Bueno, nos queda un minuto rápidamente porque se nos va técnicamente esta conexión. Y Rodríguez Larreta, ¿qué va a pasar con él? Porque él tiene un gran porcentaje que tiene que estar siendo sumado a lo de Patricia Bullrich, o si no, ¿qué va a pasar con él? Tienen que estar juntos ambos, me parece, ¿verdad? Bueno, es una gran incógnita. Yo no tengo dudas de que él va a acompañar la campaña para tratar de que el espacio gane la elección. Es una gran duda y una gran incógnita qué es lo que va a pasar con él políticamente a futuro, ¿no? Si en un probable o posible gobierno de Patricia Bullrich, él va a tener un espacio o no lo va a tener, y desde dónde, y si lo va a aceptar o no lo va a aceptar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde se te puede escuchar y dónde se te puede ver, querido Fernando Carlota? Porque acá la gente quiere saber. Vos estás conformando ya este staff de BM Online y a través de nuestros canales 21 de Tigo TV y 27 Copaco IPTV, y la gente además quiere saber dónde te puedes ver y escuchar allá en la República Argentina, y nos tenemos que ir, a ver. Rápidamente, estoy en radio con vos todos los días y en Radio Rivadavia los sábados a la mañana, y hay transmisión por streaming de toda la programación. Bueno, fuerza, muchas gracias. Adelante, Argentina. Muchas gracias, Fernando Carlota.